Dale las gracias por permitir que tu cachorro callejero viva aquí. Mi suegra miró de reojo a mi hijo de mi primer matrimonio. Al parecer, olvidó en qué piso vive desde hace 3 meses. Tuve que recordárselo. Carmen se detuvo en el rellano frente a la puerta y respiró hondo. Sus dedos jugaban nerviosamente con el manojo de llaves, buscando aquella con el esmalte verde descascarado, la llave de la abuela para el apartamento que ahora le pertenecía solo a ella. Marcos, ven aquí, ayuda a mamá con las bolsas, llamó a su hijo de 7 años, que miraba con interés el antiguo buzón de la pared. La cerradura hizo clic con el mismo retraso característico de siempre. Carmen empujó la puerta con el hombro, seguía atascándose un poco en la esquina superior. Bueno, hijo. Ahora estamos en casa. Marcos cruzó el umbral con cautela, como si entrara en un lugar desconocido. Un pequeño vestíbulo, la tenue luz de la vieja lámpara del techo, el familiar aroma, una mezcla de libros viejos, lavanda y algo indefiniblemente hogareño. Mamá, todo está igual, exclamó el niño, quitándose la mochila. El apartamento de la abuela. Nuestro apartamento, corrigió suavemente Carmen, apoyándose en la pared y cerrando los ojos por un momento. Los últimos meses habían sido difíciles. El divorcio con Rafael, las interminables disputas sobre la división de bienes, su nueva mujer, que fue la causa de todo. Carmen se sentía exprimida como un limón. Pero ahora, en el apartamento de la abuela, que ya era de ella y Marcos, sintió como la tensión la iba abandonando lentamente. Por la tarde, después de acostar a Marcos en la pequeña habitación que una vez fue su dormitorio infantil, Carmen salió al diminuto balcón. El edificio de 5 pisos daba a un patio tranquilo con un área de juegos y viejos plátanos. Encendió un cigarrillo, un hábito que apareció durante el proceso de divorcio, y mentalmente retrocedió 16 años. Entonces la abuela la acogió, embarazada, abandonada por un estudiante con quien Carmen había salido apenas medio año. No la juzgó, no la reprendió. Simplemente dijo, lo criaremos juntas. Y así lo hicieron. Hasta la muerte de la abuela hace 3 años. Para entonces, Carmen ya se había puesto de pie, había encontrado trabajo, se había casado con Rafael. Alquilaban este apartamento y vivían en una construcción nueva, comprada con una hipoteca a nombre del marido. Ahora esa casa era de él, y ella había regresado aquí, al único lugar donde siempre se había sentido protegida. El viejo apartamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo de 5 pisos se había convertido en su salvavidas. Carmen apagó el cigarrillo y miró las oscuras ventanas de los vecinos. En este edificio todo le resultaba familiar hasta el más mínimo detalle, la escalera chirriante, el olor a estofado del apartamento de abajo, donde vivía una pareja de jubilados siempre silenciosa, las voces infantiles del patio. Un puerto seguro. Un lugar de poder. Mamá, ¿puedo ir yo solo a comprar pan a la tienda? Ya soy mayor. Marcos saltaba de impaciencia. Había pasado una semana desde su mudanza, y él se había adaptado rápidamente al nuevo lugar. La tienda está al otro lado de la calle, Marcos. Primero aprenderemos a cruzarla correctamente, sonrió Carmen, cepillando los rebeldes mechones de su hijo. Ella lo inscribió en una nueva escuela, encontró trabajo cerca de casa como contable en una pequeña empresa. La vida gradualmente se estabilizaba. Por las tardes, ella y Marcos revisaban los viejos álbumes de fotos de la abuela y Carmen le contaba historias de su infancia. Aquí tengo 4 años, ¿ves qué graciosas trenzas tengo? Y esta es la abuela en la dacha, mira qué tomates cultivó. Marcos absorbía con entusiasmo cada palabra, cada detalle de su pasado, que ahora se convertía en parte de su presente común. A Pablito lo conoció 6 meses después de la mudanza, en la biblioteca cercana. Él se acercó cuando Carmen, frunciendo el ceño, elegía entre 2 novelas policíacas. Recomiendo señaló el libro con la encuadernación azul oscuro. El final es inesperado.
Carmen levantó la mirada y vio a un hombre alto con ojos marrones atentos y canas apenas perceptibles en las sienes. Gracias. Me gusta cuando el autor sabe sorprender. Ella sonrió, sintiendo una ligera vergüenza. Pablo se presentó simplemente. Carmen. Comenzaron a hablar en el mostrador de préstamo. Resultó que Pablo enseñaba historia en una universidad cercana. Hablaba con entusiasmo, con humor. Por primera vez desde el divorcio, Carmen sintió algo parecido a un interés por un hombre. ¿Quizás tomemos un café?, propuso él cuando salieron de la biblioteca. Hay un buen lugar a la vuelta de la esquina. Carmen vaciló. En casa estaba Marcos, volviendo de la escuela. ¿En otra ocasión?, sugirió indecisa. Mi hijo me está esperando. Pablo no pareció decepcionado. Entonces, ¿quizás intercambiamos teléfonos? Me gustaría continuar nuestra conversación sobre libros. Su relación se desarrolló lentamente. Primero encuentros ocasionales en la misma cafetería, conversaciones sobre todo tipo de temas. Luego paseos por el parque, a veces los tres con Marcos. El niño al principio se mostró cauteloso con el nuevo conocido de su madre. Pero Pablo encontró la manera, le trajo un libro sobre dinosaurios y luego comenzó a llevarlo a pescar. Carmen observaba cómo su hijo se abría en presencia de Pablo y sentía cómo su propia cautela retrocedía. Este hombre era diferente a su ex, tranquilo, sólido, confiable. 7 meses después de conocerse, Pablo se quedó a dormir por primera vez. Y 2 meses después propuso que vivieran juntos. Entiendo que es tu casa, dijo, acariciando su hombro. Estaban acostados en la cama después de una cena que habían preparado juntos. Y no quiero perturbar esta armonía. Simplemente, quiero estar con ustedes. Contigo y con Marcos. Carmen se apretó más contra él. Yo también lo quiero, susurró. Carmen, tengo un problema. Necesitamos hablar. La voz de Pablo en el teléfono sonaba tensa. Llevaban saliendo casi 1 año, y durante los últimos 3 meses él vivía en el apartamento con ella y Marcos. ¿Qué pasó?, se alarmó ella, dejando a un lado los papeles del trabajo. Te cuento esta noche. Es sobre mi madre. A Dolores Carmen la había visto solo un par de veces. Una mujer contenida y erguida, de unos 65 años, que se mantenía con esa rectitud especial que delata a las antiguas maestras. Vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Pablo la visitaba una vez por semana, a veces llevaba a Marcos. Carmen no insistía en ir, sintiendo cierta tensión en la relación entre madre e hijo, aunque Pablo no hablaba mucho de ello. Por la noche, cuando Marcos ya dormía, Pablo se sirvió tequila en silencio, un hábito al que recurría raramente en momentos de especial estrés. Están desalojando a mi madre, dijo finalmente. El apartamento está hipotecado. Mi padrastro antes de morir acumuló préstamos, los puso a su nombre, ella firmó con un poder sin entender realmente. Ahora los cobradores amenazan, perdieron el juicio. Carmen se sentó lentamente en una silla. Sabía que su suegra había enviudado hace 3 años, pero Pablo no contaba los detalles. ¿Y ahora qué? Pablo dio un gran trago. No tiene a nadie más que a mí. Mi deber es ayudar. Carmen se tensó, presintiendo lo que seguiría. Entenderé si te niegas, continuó él, mirando su vaso. Pero, necesito traerla conmigo. Es decir, ¿aquí? Temporalmente, por supuesto. Un par de meses, como máximo. Hasta que resolvamos el tema de la vivienda. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. El apartamento, su refugio, el lugar donde ella y Marcos finalmente se sintieron seguros después de todas las dificultades. Pablo, pero hay tan poco espacio aquí, comenzó, tratando de controlar la creciente ansiedad. Solo 2 habitaciones, Marcos en una, nosotros en la otra. Lo sé, finalmente la miró a los ojos. Podríamos poner una cama plegable en la sala.
Temporalmente, Carmen. No puedo dejar a mi madre en la calle. Su mirada estaba tan llena de dolor y desesperación que Carmen sintió una punzada de culpa. Por supuesto, él no podía abandonar a su madre en problemas. Cualquier hijo habría hecho lo mismo. ¿2 meses? Precisó ella. Como máximo, asintió Pablo con alivio. Después se me ocurrirá algo. Quizás pidamos un préstamo, le compremos un pequeño apartamento. Carmen respiró hondo. Está bien. Pero adviértele que las condiciones serán espartanas. Pablo la abrazó impetuosamente. Eres la mejor. Mamá será más callada que el agua, más discreta que la hierba, ya verás. Ella lo entiende todo. Dolores se mudó con ellos el domingo siguiente. Trajo consigo 2 maletas y una bolsa con algunas baratijas. En el umbral abrazó torpemente a Carmen, asintió con reserva a Marcos. Gracias por el refugio, dijo en voz baja. No sé qué habría hecho sin mi Pablito. Y sin ustedes. Los primeros días, la suegra realmente intentó ser discreta. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos. Recogía su cama plegable, doblando cuidadosamente la ropa de cama. Ofrecía ayuda con las tareas domésticas. Carmen gradualmente se relajaba, quizás no sería tan malo como temía. El espacio, por supuesto, se reducía. Tenían que adaptarse unos a otros, coordinar el tiempo en el baño, tener en cuenta los hábitos de una persona más en casa. Pero en general, la atmósfera seguía siendo pacífica. Un par de meses se puede aguantar, pensaba Carmen, observando cómo Pablo bromeaba cariñosamente con su madre y ella sonreía con indulgencia en respuesta. El primer mes de convivencia transcurrió relativamente sin problemas. Dolores se mantenía al margen, tratando de no interferir con el ritmo establecido de la familia. Carmen incluso comenzó a acostumbrarse a su presencia. Después de todo, la mujer mayor se encontraba en una situación difícil no por su culpa. Los cambios comenzaron tan imperceptiblemente que al principio Carmen no les dio importancia. Un fin de semana, regresando con Marcos de la tienda, se quedó paralizada en el umbral de la sala, la mesa de café se había movido a la ventana, el sillón ahora estaba en otra esquina, y la vieja lámpara de pie había desaparecido. ¿Y dónde? Comenzó Carmen, pero se detuvo al ver a Dolores limpiando enérgicamente los estantes de libros. He ordenado un poco, sonrió la suegra. Así es mucho más funcional, ¿no crees? Y hay más luz. Carmen se tragó la objeción. De hecho, quizás así sea más cómodo. Además, Dolores trataba de ayudar. ¿Y la lámpara? Oh, ese trasto viejo. La suegra hizo un gesto con la mano. Apenas funcionaba, en cualquier momento podía incendiarse. La guardé en el trastero. No te preocupes, he visto una lámpara moderna, Pablito prometió comprarla la semana que viene. Por la noche, cuando Dolores fue a visitar a una amiga, Carmen preguntó con cautela, Pablo, ¿tu madre te habló sobre la reorganización? Él asintió distraídamente, sin apartar la vista del portátil. Sí, quedó bien. Hay más espacio. Carmen suspiró. La lámpara era de la abuela, con una pantalla de tela pintada a mano. No era lo más funcional, pero tenía un valor sentimental. Decidió sacarla del trastero al día siguiente. Sin embargo, al día siguiente la lámpara no estaba en el trastero. Dolores, sonriendo con culpabilidad, informó que se la había dado a la portera, que justamente buscaba algo vintage. Y tenemos tan poco espacio. Carmen sintió cómo se alzaba en su interior una ola de indignación, pero se contuvo. Después de todo, solo era un objeto. No valía la pena iniciar un conflicto por una vieja lámpara. Pero pronto desaparecieron también las cortinas de la abuela, gruesas, con bordados en el borde. En su lugar aparecieron modernas persianas. Esas cortinas acumulaban tanto polvo, explicó Dolores. Y el polvo puede desarrollar alergias en Marquito.
Leí sobre esto en una revista. Carmen apretó los dientes. Podría haberme preguntado primero, dijo en un tono lo más neutral posible. Oh, querida, estás tan ocupada, la suegra acarició suavemente su hombro. Solo quería ayudar. A Pablito, por cierto, le gustó la idea de las persianas. Por supuesto, Pablo apoyaba a su madre en todo. Posiblemente por sentimiento de culpa, ya que fue por culpa de su padrastro que ella perdió el apartamento. O quizás simplemente no daba importancia a tales detalles. 2 semanas después, Carmen regresó del trabajo más temprano de lo habitual, cancelaron una reunión. La puerta del apartamento no estaba cerrada con llave. Extraño. Desde la sala llegaban las voces de Dolores y alguna mujer desconocida. Bueno, Dolores, ¿te estás adaptando al nuevo lugar?, preguntó una voz chirriante. Poco a poco, suspiró la suegra. Es pequeño, claro, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos mi Pablito está cerca. ¿Y la dueña no se opuso? Carmen se quedó inmóvil en el vestíbulo, sin atreverse a entrar. ¿Y qué podía hacer? En la voz de Dolores sonaba una extraña nota. Con un niño sola, sin mi Pablito, ¿cómo se las arreglaría? Una divorciada, al fin y al cabo. Carmen sintió como la sangre le subía a la cara. Lentamente se quitó los zapatos, tratando de no hacer ruido. Mira cómo está todo organizado aquí, continuaba la suegra. Sin ningún gusto. Yo poco a poco lo estoy cambiando. Ella, por supuesto, hace pucheros, pero se calla. La invitada soltó una risita. Bueno, tú, Dolores, como siempre, coges al toro por los cuernos. ¿Qué puedo hacer? Ahora me toca vivir aquí. Carmen salió silenciosamente del apartamento y cerró la puerta con fuerza, como si acabara de llegar. Cuando entró en la sala, Dolores sonreía amablemente, presentándole a su vieja amiga, Consuelo. Esa noche, Carmen intentó hablar con Pablo. Oye, ¿podemos hablar de los plazos? ¿Cuándo planea tu madre mudarse? Pablo frunció el ceño. Carmen, solo ha pasado 1 mes y medio. Te dije que necesitamos tiempo para resolver el tema de la vivienda. Ahora estamos ahorrando para la entrada inicial de un pequeño estudio. ¿Estamos?, preguntó Carmen. Bueno, sí, estoy apartando de mi salario. Mamá tampoco gasta casi su pensión. ¿Y qué hay de nuestros planes para las vacaciones? Y la renovación del baño que habíamos discutido, quería preguntar Carmen, pero se calló. Después de todo, no podía ser tan egoísta. La persona se quedó sin hogar. Dolores claramente se sentía más segura. Ahora no solo movía las cosas, sino que también comentaba activamente el estilo de vida de la familia. Carmen era la que más sufría. Niña, deberías comprar menos comida preparada, observó la suegra, revisando los productos traídos de la tienda. Este tipo de comida baja la potencia en los hombres. Hay que cocinar casero, natural. Carmen apretó los dientes. Después de una jornada laboral de 8 horas, correr detrás de Marcos y las tareas domésticas, escuchar esto era especialmente desagradable. Dolores, no siempre tengo tiempo para cocinar completamente, trató de explicar. Cuando yo trabajaba, tenía 3 hombres en la familia, mi padre, Pablito, su hermano y el abuelo. Y aún así, lograba preparar sopas para todos. La suegra levantó el dedo con aire didáctico. Solo hay que organizar bien el tiempo y no estar sentada en esos internets vuestros. Carmen se contuvo, aunque por dentro hervía. Internet lo necesitaba para trabajar, a veces aceptaba proyectos freelance para ganar dinero extra. Pero no tenía ganas de explicárselo a su suegra. Mamá, ¿por qué la abuela Dolores dice que no puedo jugar a videojuegos?, preguntó Marcos durante la cena. Pablo no estaba en casa, se había quedado en el trabajo. Carmen frunció el ceño. ¿Qué significa no puedo? Habíamos acordado 1 hora al día después de las tareas. Ella dijo que se me estropeará la postura y la vista. Se encogió de hombros el niño.
Y que en general es mejor leer libros. ¿Ya lees?, se sorprendió Carmen. ¿Por qué de repente estas restricciones? Ella apagó mi ordenador hoy. Dijo, ya basta de degenerar. Carmen dejó el tenedor. La interferencia en la educación de Marcos ya era demasiado. Después de la cena, decidida, llamó a la puerta de la habitación de su suegra. La cama plegable hacía tiempo que había sido reemplazada por un sofá cama y la sala prácticamente se había convertido en su espacio personal. «Dolores, ¿podemos hablar?». La suegra estaba sentada en el sillón tejiendo otra nueva adquisición que ocupaba bastante espacio. «Por supuesto, niña. Justo quería discutir algo contigo». Carmen respiró hondo, recordándose que debía mantener la calma. «Marcos dice que usted le prohibió jugar con el ordenador. Pero tenemos una regla, 1 hora al día, no más. Yo lo controlo». Dolores dejó el tejido y sonrió con condescendencia. «Cariño, estos juegos destruyen la psique infantil. Trabajé 40 años en la escuela, sé de lo que hablo. En nuestra época los niños jugaban en el patio, no a esos juegos de disparos». Con todo respeto, Carmen trataba de hablar con calma. «Marcos es mi hijo, y yo decido cuánto tiempo puede pasar frente al ordenador». La suegra apretó los labios. «Por supuesto, métodos modernos de educación. Mi Pablito creció sin ordenadores, y mira, se convirtió en profesor universitario. ¿Y ahora qué? Los niños están pegados a los teléfonos de la mañana a la noche». Carmen apretó los puños tanto que las uñas se clavaron en las palmas. «Le pido que no interfiera en cómo educo a mi hijo». «Ay, por favor», la suegra agitó las manos. «Solo no te sorprendas cuando el niño use gafas en 3er grado». Y en general, su tono cambió, se volvió más duro. «En esta casa ahora vivimos todos. Y las reglas deben ser comunes». Esto ya era demasiado. Carmen sintió cómo le temblaban los labios de indignación. «Usted está aquí temporalmente, Dolores. Una invitada. Y no le corresponde establecer reglas en mi apartamento. Así que es así». La suegra se levantó, sus ojos se estrecharon. «¿Invitada? ¿La madre de tu marido es una invitada? Si no fuera por Pablito, estarías aquí sola con el niño, viviendo de la pensión alimenticia de tu ex. Está cruzando límites», dijo Carmen en voz baja, sintiendo cómo hervía todo en su interior. «Deberías dar las gracias que mi hijo se casara contigo, una divorciada con un niño a cuestas», espetó Dolores. En ese momento, la puerta de entrada se cerró de golpe. Ambas mujeres se callaron. Un segundo después, Pablo entró en la habitación, sosteniendo una bolsa con comida. «¿De qué hablan?», preguntó, mirando alternativamente a su madre y a su esposa. «Tu esposa me considera una mantenida», se quejó inmediatamente Dolores, convirtiéndose como por arte de magia en pequeña e indefensa. Le reprocha el pan a la madre de su marido. «¿Qué?». Carmen no daba crédito a sus oídos. «Yo no he dicho nada parecido». Pablo frunció el ceño. «Carmen, sabes que la situación es temporal. Me llamó invitada», continuó la suegra, secándose disimuladamente una lágrima inexistente. «Después de todo lo que hago por ustedes, cocino, limpio». Carmen no aguantó más. Después de tirar las cosas de la abuela, reorganizar todo el apartamento y ahora intentar mandar sobre mi hijo. «Sí, Dolores, usted es una invitada. Y espero que muy temporal». La suegra soltó un pequeño jadeo y se dejó caer en el sillón, llevándose la mano al corazón. «Hijo, oyes. A mi edad, tales nervios». Pablo miraba confundido ora a su madre, ora a su esposa. «Bueno, vamos a calmarnos todos», dijo finalmente. «Mamá, he traído tus pastillas. Carmen, ¿podemos hablar un momento en la cocina?». Cuando se quedaron a solas, Pablo suspiró pesadamente. «¿No podrías ser más suave? Sabes que mamá tiene problemas de corazón».
Carmen no daba crédito a sus oídos. Pablo, ella prácticamente ha remodelado todo el apartamento a su gusto. Tiró las cosas de la abuela. Ahora indica cómo educar a Marcos. ¿Por qué exageras? Se frotó las sienes con cansancio. Simplemente mamá está acostumbrada a tenerlo todo bajo control. Ha vivido así toda su vida. Y yo no quiero vivir así, tajó Carmen. Este es mi apartamento, Pablo. Y mi hijo. Nuestro apartamento, corrigió suavemente él. Y Marcos es nuestro. Por mi parte, no veo problema en que mamá se preocupe por su salud. Carmen se detuvo. Él dijo nuestro apartamento. ¿Cuándo se había convertido en su apartamento? Pablo, no me opongo a que tu madre viva con nosotros por un tiempo, trató de explicar. Pero debe haber límites. No puede dictar cómo debo vivir y educar a mi hijo. Pablo suspiró. Carmen, ten un poco de paciencia. Ya lo ha pasado bastante mal. Perdió su apartamento, vive prácticamente con las maletas a cuestas. No parece que esté con las maletas a cuestas, murmuró Carmen. Más bien se está instalando permanentemente. ¿Qué quieres decir? Nada, agitó la mano. Solo, ¿cuándo planea mudarse finalmente? Han pasado casi 2 meses. Pablo desvió la mirada. Ya sabes, con los precios de la vivienda en Madrid ahora no es fácil. Estamos ahorrando, pero no es tan rápido. Nosotros. De nuevo ese nosotros. Carmen sintió una punzada de irritación. Hacía tiempo que había notado que Pablo no solo pagaba las necesidades de su madre, sino que también financiaba sus pequeños caprichos, ropa nueva, cremas caras, visitas al salón de belleza. Y eso a pesar de que habían planeado unas vacaciones en la Costa Brava, que ahora claramente se posponían indefinidamente. Pablo, debemos establecer plazos claros, dijo Carmen con firmeza. Y una regla, mientras Dolores viva con nosotros, debe respetar nuestra vida y nuestras decisiones. Pablo suspiró. Está bien, hablaré con ella. Solo no te alteres tanto, ¿vale? Después de todo, no es una mujer joven. Pero la conversación, si es que se produjo, no trajo ningún cambio. Al contrario, la intromisión de Dolores en sus vidas se volvía cada vez más insistente. Marquito, no comas esos cereales, son malos. Mira, la abuela te ha preparado gachas, decía por las mañanas. Carmencita, deberías llevar vaqueros con menos frecuencia, comentó una noche. Una mujer debe verse femenina. A Pablito le gusta cuando me pongo vestido. Cada comentario así era como una punzada con un alfiler, pequeña, pero dolorosa. Y se acumulaban día tras día. Lo peor eran las insinuaciones de ingratitud, que la suegra magistralmente entretejía en las conversaciones. A consuelo su nuera tiene 3 hijos, y aún así, trata a su suegra como una reina. Y a algunos, una persona más en casa les pesa. Otros hijos dirían gracias por tener una suegra que cuida gratis del nieto. Y aquí aunque ayudes, y cocines paella, todo está mal. Estas frases, pronunciadas como al paso, se clavaban en la conciencia de Carmen y no le daban paz. ¿Quizás realmente era demasiado exigente? ¿Quizás debía simplemente resignarse y adaptarse? Pero luego recordaba lo tranquila y armoniosamente que vivían ella y Marcos antes de la aparición de Dolores. Cómo se alegraban cada día en su pequeño pero acogedor mundo. Y entendía que no quería perder esa sensación de hogar como fortaleza, como espacio seguro. Y ahora no quedaba ni rastro de esa sensación. Y no se veía ni el fin ni el inicio de esta situación. Al comienzo del 5º mes de convivencia, la atmósfera en el apartamento se tensó al máximo. Carmen vivía como en un campo minado, cada palabra, cada paso podían provocar otro conflicto. Evitaba cuidadosamente los enfrentamientos con la suegra, trabajando hasta tarde y pasando los fines de semana con Marcos fuera de casa. Era como huir del campo de batalla, pero las fuerzas para un enfrentamiento abierto se desvanecían cada día.
Pablo intervenía cada vez menos en sus conflictos. En los raros casos en que Carmen intentaba llamar su atención sobre la situación, él lo tomaba a broma o cambiaba de tema. ¿Por qué te alteras otra vez?, decía con cansancio. Total, mamá solo movió tus libros. Pero limpió los estantes. Carmen lo miraba y no reconocía al hombre atento y sensible del que se enamoró hace un año. Junto a su madre, Pablo se convertía en un chico obediente que no se atrevía a contradecir. Una noche, cuando Dolores fue al cumpleaños de una amiga, Carmen se decidió a tener una conversación seria. Pablo, esto no puede continuar así. Se sentó frente a él, dejando a un lado el portátil con documentos de trabajo. Hablamos de un par de meses, y ya han pasado casi 6. Pablo hizo una mueca. Otra vez lo mismo. Ya te expliqué que ahora no es el mejor momento para comprar una vivienda. Los precios en Madrid están subiendo, hay que esperar. ¿Cuánto?, interrumpió Carmen. ¿Otros 6 meses? ¿1 año? ¿5 años? Ya no tenemos espacio personal, Pablo. Marcos comenzó a encerrarse en su habitación porque tu madre siempre hurga en sus cosas. Ella solo está poniendo orden, se encogió de hombros Pablo. Ella controla cada uno de sus pasos. Revisa su teléfono, le dicta con quién debe ser amigo. Eso no es poner orden, es una invasión a su espacio personal. Estás exagerando. No, eres tú quien no ve lo obvio. Carmen bajó la voz, aunque su suegra no estaba en casa. Ella ha ocupado completamente la sala, ha tirado casi todas mis cosas, critica cada una de mis decisiones. Y ahora también intenta someter a Marcos. Yo no firmé para esto. Pablo guardó silencio durante mucho tiempo, mirando fijamente al suelo. Me estás poniendo ante una elección, pronunció finalmente. Entre mi madre y ustedes. Carmen sintió cómo se helaba por dentro ante esta formulación. Ustedes, no tú. Ella y Marcos eran algo separado en su conciencia, no lo más importante. No te pido que elijas, dijo en voz baja. Te pido que establezcas límites. Que le expliques a tu madre que ella es una invitada en nuestra casa, no la dueña. Ella es mi madre, Carmen. Y yo soy tu esposa. Y Marcos, titubeó. Decías que lo quieres como si fuera tuyo. Pablo se apretó el puente de la nariz. Por supuesto que lo quiero. Solo que, no entiendes. Mamá siempre ha sido autoritaria, está acostumbrada a controlarlo todo. Después de la muerte de mi padrastro se derrumbó por completo, pero ahora finalmente se ha recuperado, ha vuelto a su estado normal. Me alegro por ello. ¿Y tu familia, yo y Marcos, estamos bien con esta situación? Ustedes también son mi familia, respondió con inseguridad. Solo, se necesita tiempo para que todos se adapten. Carmen negó con la cabeza. 6 meses, Pablo. 6 meses intentando adaptarnos. No funciona. Ya no me siento en casa en mi propio apartamento. Solo necesitas mostrar más flexibilidad. Intentó tomarla de la mano, pero Carmen se apartó. He sido lo suficientemente flexible, su voz tembló. Pero no permitiré que destruyan lo que es importante para mí, mi hogar, mi relación con mi hijo. La conversación terminó sin resolver nada. Pablo prometió pensarlo y hablar con su madre, pero Carmen ya no creía en esas promesas. Marco se había vuelto introvertido, y eso era lo que más preocupaba a Carmen. Antes tan abierto y conversador, ahora cada vez más a menudo guardaba silencio, se encerraba en su habitación, alegando tener tareas. Un día, Carmen encontró su escondite debajo de la cama. En una vieja caja de un juego de construcción estaban sus cosas favoritas, el reproductor de música que Pablo le había regalado para su cumpleaños, algunos cómics y una consola de juegos. ¿Por qué escondes esto?, preguntó con cuidado, sentándose junto a su hijo en la cama. Marcos bajó la mirada. La abuela Dolores dijo que los cómics son una tontería y que la consola licúa el cerebro.
Quería tirarlos. Carmen sintió que todo hervía dentro de ella. Ella no tiene derecho a tocar tus cosas, dijo firmemente. Esta es tu habitación, tu espacio. Pero ella dice que su hijo mantiene este apartamento, así que ahora es su casa. Marcos hablaba en voz baja, sin levantar los ojos. Y que debo obedecerla, de lo contrario nos echarán. Carmen se quedó inmóvil. El dolor y la furia la inundaron con tanta fuerza que por un momento se le cortó la respiración. ¿Ella dijo eso? ¿Exactamente así lo dijo? Marcos asintió. Cuando tú estabas en el trabajo y Pablo en la conferencia. Dijo que estamos aquí gracias a su bondad. Carmen abrazó a su hijo, apretándolo contra sí con tanta fuerza que él se quejó levemente. Escúchame, tomó su rostro entre sus manos, mirándole directamente a los ojos. Esta es nuestra casa. De la abuela, tuya, mía. Nadie, nunca, nos echará de aquí. ¿Entiendes? Marcos asintió, pero en su mirada se leía la duda. Y Carmen lo entendía, no había garantías. Pablo pagaba la mitad de los servicios públicos y compraba los alimentos. Técnicamente, eso le daba ciertos derechos. Pero el apartamento estaba a nombre de ella solamente. Su abuela había insistido mucho en esto cuando le transfirió la vivienda, aunque entonces Carmen no le dio importancia. No escuches lo que dice Dolores, dijo firmemente. Y si vuelve a empezar con algo parecido, llámame inmediatamente. A cualquier hora. Una semana después, la tensión llegó al límite. Pablo se había ido a un seminario de 3 días en Barcelona y Carmen y Marcos se quedaron a solas con la suegra. Dolores, como si sintiera la ausencia del factor restrictivo, se volvió aún más autoritaria y categórica. Marquito, ¿otra vez no te has comido la papilla?, decía severamente durante el desayuno. ¡Qué niño tan desobediente! En mis tiempos, a los niños se les castigaba por eso. Te quedas sin chocolate por una semana. Dolores, Carmen trataba de hablar con calma, aunque por dentro todo bullía. Marcos y yo nos las arreglaremos solos. Si no quiere papilla, es que no tiene hambre. Es por esa permisividad que los niños crecen siendo egoístas. La suegra frunció los labios. Pablito siempre se comía todo hasta la última miga. Probablemente porque tenía hambre, no pudo contenerse Carmen. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de Dolores se entrecerraron peligrosamente. Solo que a un niño satisfecho no hay que obligarlo a comer. Carmen se dio la vuelta, dando por terminada la conversación. Por la tarde, se quedó en el trabajo resolviendo un informe trimestral. Regresó a casa tarde, cerca de las 9. Al abrir la puerta, escuchó voces apagadas desde la cocina. La suegra y... ¿Marcos? Si vuelvo a ver esta porquería, la tiraré, ¿me oyes? La voz de Dolores sonaba cortante, con notas metálicas. Y no le digas a tu madre, de todos modos no me escucha. Pero es mi cosa, en la voz de Marcos se oían lágrimas. Pablo me la regaló. Y antes yo se la regalé a Pablito para su cumpleaños. Y no esperaba que regalara mis obsequios a cualquiera. Yo no soy cualquiera. Por primera vez, Carmen escuchó cómo su hijo alzaba la voz. Se oyó un sonido brusco, como una bofetada. Carmen se quedó helada. ¿Cómo le hablas a tus mayores, muchachito? Siseaba la suegra. ¿Así te ha educado tu madre? ¿Como un grosero? Carmen irrumpió en la cocina. Marcos estaba de pie junto a la mesa, con la mano en la mejilla enrojecida. En sus ojos había lágrimas. Sobre la mesa estaba la consola de juegos desmontada, la misma del escondite. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Carmen temblaba de ira. Dolores se volvió bruscamente, en su mirada pasó algo parecido al miedo, pero rápidamente fue reemplazado por la habitual arrogancia. Un momento educativo, se irguió. Tu hijo responde con insolencia y esconde cosas prohibidas. Ella golpeó a Marcos, susurró Carmen, sin creer lo que veía. Golpeaste a mi hijo.
Una palmada por insolencia no es un golpe, replicó la suegra. En su momento no dudaba en darle a Pablito con el cinturón cuando se lo merecía. Y creció siendo una persona decente, no como la generación actual, que no respeta a sus mayores. Carmen se acercó a su hijo, examinó su rostro. En la mejilla se veía claramente la marca de una mano. «Recoge la consola y ve a tu habitación», dijo en voz baja. «Cierra la puerta». Marcos asintió, recogió apresuradamente las piezas en sus manos y salió de la cocina. Carmen se volvió hacia su suegra. «¿Cómo se atreve a levantar la mano contra mi hijo? No dramatices, Carmencita. Educación normal. Pablito me entenderá, ya verás». «Me importa un bledo quien la entienda». Carmen sentía que se elevaba en ella una ola de tanta ira que se le hacía difícil respirar. «Usted golpeó a mi hijo. En mi casa. Después de esto, no tiene lugar aquí». «¿Qué significa no tiene lugar?». La suegra sonrió desagradablemente. «¿Me estás echando, o qué? ¿Pablito sabe de tus planes? Lo sabrá cuando regrese. ¿Y qué le dirás? ¿Que su madre debe vivir en la calle por una tontería? ¿Por un muchachito malcriado al que hace tiempo le vendría bien una mano masculina?». Carmen apretó los puños tan fuerte que las uñas se le clavaron en las palmas hasta doler. «Fuera de mi casa», pronunció en voz baja, pero firme. «Recoja sus cosas y váyase. Ahora mismo». Dolores se rió en su cara. «¿Estás en tu sano juicio? ¿A dónde iré a estas horas de la noche? ¿A casa de tu amiga? ¿A lo de Consuelo? ¿O a algún otro sitio? Me da igual. No iré a ninguna parte», sentenció la suegra. «Esta es ahora también mi casa. Pablito vive aquí, así que yo también tengo derecho». Carmen se dio la vuelta en silencio y salió de la cocina. En la sala miró a su alrededor, el sofá cama donde dormía la suegra, el armario donde ahora estaban sus cosas. Decidida, se acercó al armario, abrió las puertas y comenzó a sacar la ropa, arrojándola sobre el sofá. «¿Qué estás haciendo?», chilló Dolores, apareciendo en la puerta. Carmen no respondió. Metódicamente vaciaba los estantes, sacaba paquetes y cajas de los altillos superiores. Luego sacó de la despensa una gran maleta con ruedas, la misma con la que la suegra había llegado para un par de meses. «No puedes echarme», repetía Dolores, observando sus acciones. «Pablito no lo permitirá. Él elegirá a su madre, ya verás». «Que elija», respondió Carmen con calma, colocando las cosas en la maleta. «Pero usted se irá hoy». «No iré a ninguna parte». La suegra intentó arrebatarle de las manos alguna blusa, pero Carmen sujetaba firmemente la tela. «O se va por su cuenta, o llamaré a la policía», dijo, mirando directamente a los ojos de la anciana. «Tengo un testigo, mi hijo. En su cara hay una marca de su mano. ¿Qué cree? ¿A dónde la enviarán por golpear a un menor?». Dolores palideció. Abrió la boca, luego la cerró, sin encontrar palabras. Finalmente, masculló entre dientes: «Te arrepentirás de esto. Cuando Pablito se entere, él se enterará», asintió Carmen. «Sin falta. Y ahora prepárese, tiene 20 minutos». Una hora después, Dolores, con los labios apretados, estaba en la puerta con una maleta y un bolso. Al despedirse, siseó: «Esto no ha terminado, nuera. Ya veremos quién gana». Carmen cerró silenciosamente la puerta tras ella y se apoyó contra la pared, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo reaccionaría Pablo? Pero luego ante sus ojos apareció la imagen de Marcos asustado con la mejilla roja, y comprendió que había actuado correctamente. A cualquier precio. Fue a la habitación de los niños. Su hijo estaba sentado en la cama, concentrado en armar la consola. «Mamá, ¿ella realmente se fue?». Carmen se sentó a su lado, lo abrazó por los hombros. «Sí, cariño». «¿Y Pablo?». La pregunta era difícil,
pero Carmen no iba a mentir. No lo sé, hijo. Cuando regrese, hablaremos. ¿Y si él también se va? En la voz de Marcos se oía preocupación. Carmen respiró profundamente. Entonces, viviremos los dos. Como antes. ¿Lo lograremos? Marcos guardó silencio, luego asintió. Lo lograremos. Pero me gustaría que él se quedara. Sin ella. A mí también, confesó honestamente Carmen. Pablo regresó al día siguiente, antes de lo planeado. Evidentemente, Dolores había tenido tiempo de llamarlo. Su rostro era sombrío cuando cruzó el umbral del apartamento. ¿Dónde está mamá?, preguntó sin saludar. En casa de Consuelo, Carmen trataba de hablar con calma. ¿Podemos hablar? ¿De qué hay que hablar? En su voz se oía amargura. ¿Echaste a mi madre a la calle? ¿Ni una llamada, nada? Ella golpeó a Marcos. Carmen lo miraba directamente. En la cara. Dejó una marca. Por contestarle. Pablo frunció el ceño. Mamá dijo que él fue grosero y desobediente. ¿Y eso es motivo para golpear a un niño? Carmen no podía creer lo que oía. Pablo, ella golpeó a un niño de 7 años, al que yo nunca en mi vida he tocado con un dedo. Pablo bajó la mirada. La generación mayor se crió de otra manera. ¿Y eso es todo lo que puedes decir? Carmen sacudió la cabeza. ¿Una justificación para la violencia contra un niño? Hablaré con mamá, murmuró inseguro. Le explicaré que así no se puede. Es tarde, sentenció Carmen. No le permitiré volver a esta casa. Nunca. Pablo levantó hacia ella una mirada ensombrecida. ¿Me estás poniendo ante una elección? No, Pablo. Esta vida te pone ante una elección. Mejor dicho, tu madre con sus acciones. Guardaron silencio durante varios minutos. Luego Pablo suspiró pesadamente. No puedo abandonarla. Ella nunca me abandonó, ni en los tiempos más difíciles. Entiendo, dijo Carmen en voz baja, sintiendo cómo se le encogía el corazón. Pero yo tampoco puedo permitir que ella regrese. Amenazó a mi hijo, nos humilló a él y a mí. Intentó quitarnos nuestra casa. Quizás algún compromiso. ¿Cuál, Pablo? ¿Qué compromiso puede haber aquí? O ella alquila un apartamento y vive por separado, o... No terminó, pero Pablo entendió lo no dicho. O yo elijo con quién vivir, pronunció lentamente. Carmen asintió, esforzándose al máximo para no mostrar cuánto le dolía. Amaba a este hombre, pero no podía permitirle a él y a su madre destruir lo que era realmente valioso para ella, la seguridad de su hijo, la tranquilidad en su propia casa. Pablo la miró largamente, luego apartó la mirada. Necesito recoger mis cosas. En su tono no había ni enojo ni acusación, solo cansancio y una especie de resignación. Como si él mismo entendiera que no había otra salida, pero no pudiera actuar de otra manera. Mientras él empacaba, Carmen se sentó en la cocina, mirando por la ventana. Extraño, pero no lloraba. Dentro había un vacío y una extraña sensación de liberación, como si hubieran quitado un gran peso de sus hombros. En la puerta, Pablo se detuvo. En una mano sostenía una bolsa con sus cosas, en la otra, las llaves del apartamento. «Sabes», dijo en voz baja, «yo realmente los amaba. Y a Marcos también». «Lo sé», respondió Carmen. «Pero, al parecer, no lo suficientemente fuerte como para protegernos». Él bajó la cabeza, sin discutir. Luego dejó las llaves sobre la mesita en el pasillo y salió, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Carmen permaneció de pie, escuchando sus pasos en la escalera. Luego se acercó lentamente a la puerta y giró la cerradura. El chasquido sonó inesperadamente fuerte. De su habitación salió Marcos. Él lo había escuchado todo, Carmen lo sabía por sus ojos, serios y tristes. ¿Se fue?
Preguntó el niño, aunque la respuesta era obvia. Sí, cariño. Marcos se acercó más, la tomó de la mano. Ahora habrá tranquilidad, ¿verdad? Carmen miró a su hijo y por primera vez en todo el día sintió que las lágrimas le subían a la garganta. Pero se contuvo, no quería alterarlo aún más. Sí, ahora habrá tranquilidad, alborotó ligeramente su cabello. Vamos a tomar té. Por la noche, cuando Marcos se durmió, Carmen finalmente se permitió llorar. Lloraba no solo por la partida de Pablo, sino también por sus esperanzas fallidas de felicidad familiar, de una unión fuerte y confiable. Resulta que nuevamente no funcionó. Nuevamente se quedó sola. El teléfono sonó con un mensaje. Carmen lo buscó a tientas en la mesita de noche. Pablo, perdón por cómo resultó todo. Lo entiendo todo, pero no puedo abandonar a mi madre. Quizás cuando todo se calme, podamos hablar y encontrar una salida. Carmen miraba la pantalla, y por su mente pasaban todos los meses de humillaciones, todos los intentos de proteger su hogar y a su hijo, que Pablo nunca apoyó. Simplemente no entendía lo importante que era para ella tener un lugar donde estuviera segura. Y probablemente nunca lo entendería. Dejó el teléfono boca abajo, sin responder. La mañana después de la partida de Pablo amaneció inesperadamente luminosa. Carmen se despertó con los rayos del sol que se filtraban a través de las cortinas no completamente cerradas. Las cortinas, por cierto, eran suyas, las mismas que había sacado del trastero, donde las había escondido Dolores. En el apartamento reinaba un silencio inusual. No ese silencio opresivo que se instalaba cuando todos temían hacer el menor ruido, sino uno acogedor, hogareño. Carmen se estiró, respiró profundamente. Dolía. Por dentro ardía, como una herida abierta, pero al mismo tiempo había una extraña sensación. ¿De corrección? Como si todo finalmente hubiera encontrado su lugar. Los primeros días pasaron lentamente. Marcos trataba de no hablar del padrastro que se había ido. Pero Carmen notaba cómo su hijo a veces se quedaba inmóvil junto a la ventana, mirando a los hombres que pasaban, por si fuera Pablo. Una noche, encontró al niño en la sala, mirando fotos en el teléfono, su salida juntos a pescar, algunas celebraciones. ¿Lo extrañas?, preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Marcos se encogió de hombros de manera indefinida. Un poquito. Pero sin esa vieja es mejor. Con ella daba miedo. Carmen abrazó a su hijo. Sorprendente cómo los niños sienten la atmósfera emocional, infaliblemente, sin explicaciones. Sabes, dijo ella, a veces las personas salen de nuestras vidas, aunque las amemos. Es triste, pero no es el fin del mundo. ¿Como papá? Marcos levantó hacia ella una mirada atenta. Sí, como papá, Carmen se estremeció involuntariamente. Casi no hablaban de su exmarido. Solo que Pablo no es exactamente como papá. Él es una buena persona, solo que tiene una relación complicada con su madre. Ella lo manda, dijo el niño con seguridad. Y él tiene miedo de decir no. De labios de un niño de 7 años, tal formulación sonaba casi graciosa, pero Carmen no se rió. Marcos había dado en el clavo. Pablo, un hombre inteligente e independiente, simplemente no podía resistirse a la influencia materna. Quizás detrás de esto se escondía alguna historia antigua, algún miedo profundo de la infancia. Pero ahora ya no era su problema. Una semana después de la ruptura, Pablo envió otro mensaje: ¿podemos vernos? ¿Hablar de nosotros? Te extraño mucho. Carmen miró la pantalla durante mucho tiempo, sin saber qué responder. Una parte de ella quería aceptar, verlo, escucharlo. Pero otra parte, más racional, entendía que nada había cambiado. Dolores no se había ido a ninguna parte, su conflicto no estaba resuelto. Y si Pablo regresaba, tarde o temprano todo se repetiría. Escribió un breve no, presionó enviar y dejó el teléfono.
Inmediatamente llegó la respuesta: por favor. Lo he pensado todo. Quiero arreglarlo todo. Arreglarlo. Si todo fuera tan simple. Si se pudiera borrar de la memoria aquellos 6 meses de lento y metódico desplazamiento, de transformación de dueña de casa a inquilina, tolerada por caridad. Si Pablo se hubiera puesto de su lado aunque sea una vez, hubiera defendido su derecho a su propio espacio, al respeto. Pero no lo hizo. Y difícilmente lo haría en el futuro. Lo siento, pero no estoy lista, escribió y apagó el sonido del teléfono. Por la tarde, ella y Marcos decidieron organizar una operación de liberación del apartamento, como lo llamó en broma su hijo. Recorrieron las habitaciones, encontrando y colocando en el sofá las cosas que quedaron después de Dolores y Pablo: un peine olvidado, algunos papeles, un par de calcetines, un cargador de teléfono. Durante la limpieza, Marcos golpeó accidentalmente el estante con la vajilla y al suelo cayó una taza de cerámica, la misma por la que, al final, todo había sucedido. La taza favorita de Dolores, con un intrincado diseño dorado. ¡Ay! El niño miró asustado los fragmentos. Mamá, perdón, no quería. Carmen esperaba que surgiera en ella una ola de irritación, otra cosa rota. Pero en lugar de eso, de repente estalló en una risa. Una risa fuerte e incontenible que le hizo brotar lágrimas en los ojos. Mamá. Mamá. Marcos la miraba con preocupación. ¿Qué te pasa? Nada, hijo, se secó los ojos. Solo pensé, qué ironía. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Rompiste esta misma taza, y ella. No terminó, pero Marcos entendió. Y también sonrió, inseguro, con cautela. ¿Entonces no estás enfadada? ¿Por la taza rota? Carmen negó con la cabeza. Claro que no. Espera aquí, traeré la escoba. Pero en lugar de barrer los fragmentos, Carmen de repente se quedó pensativa. Esta taza era el último recordatorio de aquel periodo de sus vidas. El último rastro material de la presencia de Dolores en su casa. ¿Sabes qué?, dijo, agachándose junto a Marcos. Vamos a pegarla. ¿Para qué?, se sorprendió sinceramente el niño. Para recordar. Al día siguiente, juntos pegaban cuidadosamente los fragmentos con un pegamento especial para cerámica. Quedó irregular, por los lados de la taza había grietas visibles, el diseño en algunos lugares estaba dañado. No está bonita, suspiró Marcos, examinando el resultado de su trabajo. Pero es interesante, Carmen colocó la taza en el estante. Ahora tiene una historia. Como una cicatriz después de una batalla. El niño miró pensativo la taza herida. ¿Se puede beber de ella? No creo, sonrió Carmen. Goteará. Que simplemente esté ahí, recordándonos algo importante. ¿Qué? Que a veces hay que soltar algo para obtener algo más. Algo más valioso. Marcos frunció el ceño, tratando de entender esta sabiduría adulta. Luego simplemente asintió y corrió a su habitación a jugar con esa misma consola que ya no tenía que esconder. Gradualmente, el apartamento volvía a su aspecto anterior. Carmen reorganizó los muebles, colocó los libros como a ella le gustaba. Del trastero sacó las viejas cosas de su abuela que milagrosamente habían sobrevivido: manteles bordados, figuritas de porcelana, álbumes de fotos. Ni siquiera notó cómo pasó un mes desde la partida de Pablo. Simplemente en algún momento se dio cuenta de que durante todo un día no había pensado en él y Dolores. La vida continuaba, el trabajo, la escuela de Marcos, las tareas domésticas. Y en esta cotidianidad había su propia armonía. Y luego, 6 semanas después de la ruptura, sonó el timbre de la puerta. Carmen estaba ocupada con la cena en la cocina. Marcos, abre, por favor. Gritó, revolviendo la salsa. Probablemente es la vecina que viene por la sal, prometí prestársela. Un minuto después, Marcos entró en la cocina,
inusualmente silencioso. Mamá, allí, vaciló. Allí está Pablo. Carmen se quedó inmóvil con la cuchara en la mano. ¿Pablo? ¿Aquí? No estaba preparada para este encuentro. Para nada. Ni moral ni siquiera físicamente, con pantalones de estar por casa, con el cabello recogido en un moño descuidado. Está parado en la puerta, añadió Marcos. Con alguna caja. Carmen respiró profundamente, apagó la cocina y salió al pasillo. Pablo se movía torpemente en el umbral, sosteniendo en sus manos una caja de cartón atada con una cinta. Hola, se veía mal, demacrado, con sombra de barba en las mejillas. Hola, Carmen cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué querías? ¿Podemos hablar? Asintió hacia la habitación. Carmen dudaba. Dejarlo entrar en la casa que ella y Marcos habían reconquistado era aterrador. Como abrir la puerta a un potencial invasor. Que sea en el pasillo, dijo firmemente. Pablo asintió, aceptando sus condiciones. ¿Cómo están? Preguntó, mirando a Carmen de pies a cabeza, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Normal, respondió brevemente. ¿Y tú? Más o menos, si soy sincero, sonrió tristemente. Alquilé un apartamento. No lejos de aquí. ¿Y tu madre? Con consuelo por ahora. Le estamos buscando vivienda. Carmen simplemente asintió. No quería hablar de Dolores. Yo aquí. Pablo le extendió la caja. Aquí, quería dársela a Marcos. Es una nueva consola, el último modelo. Y juegos para ella. ¿Para qué? Carmen no se apresuraba a aceptar el regalo. Simplemente así se encogió de hombros. Se lo prometí alguna vez. Y también quería disculparme. Con ambos. Carmen guardó silencio, sin saber qué decir. Una parte de ella quería perdonar, dejar entrar a Pablo, comenzar todo de nuevo. Pero otra parte, la que recordaba la mirada humillada de su hijo, recordaba su impotencia ante la presión de su suegra, insistía en la precaución. Y una cosa más, Pablo sacó un pequeño paquete del bolsillo de su chaqueta. Lo encontré entre las cosas de mi madre. Creo que es tuyo. Carmen desenvolvió el paquete y se quedó inmóvil. Dentro había una vieja fotografía en un marco. Ella con su abuela, como a los 6 años, con esta misma vivienda de fondo. La foto había desaparecido hace varios meses y Carmen pensó que simplemente se había perdido durante alguna reorganización. Mamá se la llevó, dijo Pablo en voz baja. No sé por qué. Tal vez estaba celosa de tus recuerdos de tu abuela. Carmen pasó un dedo por el cristal, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Esta fotografía significaba para ella más que toda esa basura que Dolores había traído a su casa. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Pablo cambió el peso de un pie a otro. He pensado mucho durante todo este tiempo. Sobre lo que pasó. Sobre mamá, sobre nosotros. Estaba equivocado, Carmen. Muy equivocado. Debí haberlos protegido, a ti y a Marcos. Sí, deberías haberlo hecho, ella no iba a facilitarle la confesión. Les fallé, bajó la cabeza. Y ahora que vivo solo, me doy cuenta de cuánto los extraño. Me gustaría arreglar todo. Carmen lo miró con una larga mirada. ¿Y tu madre? Ella no se ha ido a ningún lado. Le encontré un apartamento, dijo Pablo rápidamente. Un pequeño estudio, pero en un buen barrio. Tomé la hipoteca a mi nombre. ¿Y qué dijo ella a eso? No se alegró, por supuesto, sonrió con tristeza. Pero le puse una condición, o una vivienda separada, o dejo de ayudarla por completo. Aceptó. Carmen guardó silencio, considerando lo que había escuchado. Sonaba razonable, incluso correcto. Pero algo dentro de ella se resistía. ¿Sabes qué es lo que más me impactó? Preguntó finalmente.
No que tu madre intentara apoderarse de mi casa. No que criticara cada uno de mis pasos. Ni siquiera que golpeara a Marcos, su voz tembló. Sino que ni una sola vez, ni una vez te pusiste de nuestro lado. Como si Marcos y yo fuéramos, sin importancia para ti, secundarios. Eso no es verdad, exclamó Pablo con fervor. Yo solo, no sabía qué hacer. Me debatía entre ustedes y mamá. Ella ha estado sola conmigo toda la vida, hizo tanto por mí. ¿Y por eso tiene derecho a controlar tu vida? ¿Decidir con quién debes estar? ¿Dictar cómo tratar a tu familia? No encontró respuesta. Simplemente se quedó allí, con la cabeza baja. Escucha, Carmen trató de hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba. No estoy diciendo que debas renunciar a tu madre. Ella es tu familia, y haces bien en cuidarla. Pero hay una diferencia entre el cuidado y la dependencia. Y hasta que encuentres ese límite, ya lo encontré, interrumpió Pablo. Estas semanas me han hecho entender muchas cosas. No quiero perderlos, ni a ti, ni a Marcos. Ustedes son mi verdadera familia. Carmen negó con la cabeza. Lo siento, pero no creo que en mes y medio puedan cambiar relaciones que se construyeron durante años. Tu madre siempre ejercerá presión sobre ti. Siempre se entrometerá en nuestras vidas. Y volverás a ceder, por culpa, por costumbre, por miedo a perderla. He cambiado, insistió. He hecho terapia, empecé a entender estas relaciones codependientes. Carmen sonrió involuntariamente, tan inesperada fue la confesión de que Pablo, quien siempre había considerado la psicología como tonterías de mujeres, había consultado a un especialista. Eso está bien, dijo con más suavidad. De verdad, está bien. Pero necesito tiempo, Pablo. Marcos y yo necesitamos tiempo para recuperarnos. Aprender a sentirnos nuevamente en casa, en nuestra propia casa. Él asintió, sin discutir. Luego, con cuidado, le extendió la caja con la consola. Tómala de todos modos. Para Marcos. Sin compromiso, solo que la tenga. ¿Y si alguna vez estás lista para hablar? Carmen dudó, luego aceptó la caja. Bien. Pero no prometo nada, ¿entiendes? Entiendo, sonrió ligeramente. Solo, no me cierren la puerta por completo. ¿De acuerdo? Cuando Pablo se fue, Carmen permaneció largo rato en el vestíbulo, apretando contra su pecho la fotografía con su abuela. Un marco viejo, cristal ligeramente desgastado, pero un rostro tan familiar. Casi sentía físicamente la presencia de su abuela a su lado, como si estuviera parada tras su hombro y le aconsejara en voz baja: no te apresures, querida. El tiempo pondrá todo en su lugar. Marcos estaba encantado con la nueva consola, aunque contenía sus emociones, como si temiera que mamá no aprobara el regalo de la persona que los había dejado. ¿Podemos quedárnosla?, preguntó con cautela, acariciando la brillante caja. Por supuesto, Carmen sonrió. Es para ti. ¿Y él? ¿Volverá? Pregunta difícil. Carmen se sentó junto a su hijo en el sofá. Sabes, aún no lo sé. Tal vez, algún día. Ahora necesitamos un poco de tiempo para entendernos a nosotros mismos. Él y nosotros. Marcos asintió pensativamente, aceptando esta incertidumbre adulta. Pero esa abuela seguro que no volverá, ¿verdad?, precisó, y en su voz sonó tal ansiedad que Carmen lo abrazó muy fuerte. No, mi amor. Nunca. Te lo prometo. Por la noche, después de acostar a su hijo, Carmen salió al balcón, el mismo donde una vez, después del divorcio, estuvo con un cigarrillo pensando en el futuro. Ahora ya no fumaba, lo había dejado estando con Pablo. Simplemente estaba allí, respirando el cálido aire nocturno y mirando el patio familiar desde la infancia. Se sentía tranquila. No feliz, para eso aún faltaba mucho. Pero tranquila. Su pequeña fortaleza estaba nuevamente a salvo.
Nuevamente les pertenecía solo a ellos. En el bolsillo de su bata vibró el teléfono. Un mensaje de Pablo: gracias por hablar conmigo hoy. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Carmen miraba estas palabras y pensaba que, tal vez, algún día realmente podrían comenzar de nuevo. Pero no ahora. Ahora necesitaba sanar las heridas, las suyas y las de Marcos. Restaurar la fe en que su hogar es realmente su fortaleza. Regresó a la habitación y colocó la fotografía con su abuela en el lugar más visible, en la estantería de la sala. Junto a ella, esa misma taza pegada, símbolo de su victoria sobre las circunstancias. Dos recordatorios de lo que fue y de lo que superaron. La abuela solía decir: tu casa es tu fortaleza. Qué lástima que la comprensión de esta simple verdad llegara tan tarde y a un precio tan alto. Pero llegó, y eso es lo principal. Carmen apagó la luz en la sala y se fue al dormitorio. Mañana sería un nuevo día, sin mirar atrás al pasado, sin miedo al futuro. Simplemente un día más en su pequeña, pero tan segura fortaleza. Y la taza siguió allí en el estante, mal pegada, con grietas visibles, pero entera. Como una cicatriz, recordando que a veces las pérdidas son, en realidad, hallazgos.